Si están aquí, es porque el sufrimiento ha tocado tu vida. El sufrimiento propio o sufrimiento de una persona cercana. Y sufrimiento es algo que toca a todas las vidas. No que la vida es sufrimiento. La vida no es sufrimiento. Pero dentro de la vida, causas y condiciones van surgiendo y el sufrimiento nos encuentra en diferentes momentos. Y dado esto, el saber afrontar o aprovechar o por lo menos sostenernos cuando hay sufrimiento es una habilidad esencial para la vida. Y el cultivar habilidades en hacerlos nos brinda una sabiduría personal inigualada para vivir nuestras vidas, para no permitir que las situaciones nos arrastren, para tener libertad de respuesta en distintas situaciones, que se puede haber notado que tengo patrones de respuesta cuando hay situaciones difíciles. Posiblemente la respuesta o la estrategia habitual que aplicas cuando hay sufrimiento es huir, querer cambiar el canal o cerrarse, abrumarse. Y cuando vivimos la vida así, muchas veces, si no siempre, es porque no tenemos otra estrategia mejor a la mano. ¿Cierto? Que si tuviéramos otra respuesta, otras habilidades, otro sostén interno, otra habilidad, entonces estaríamos capaces de estar totalmente presentes con nuestros papás y mamás y abuelitas cuando están enfermas, o nuestros hermanos cuando están en crisis, o nuestra pareja cuando está mal. Y si no tenemos estrategias sabias que nos permiten mantenernos conectadas o conectados, muchas veces abandonamos a las otras personas en su sufrimiento y nos abandonamos a nosotras o nosotros mismos. Y este sí es el abandono más pesado, de abandonarnos en nuestros propios problemas o abandonar a un ser cercano con quien hemos construido una relación de intimidad donde aquí sí se espera que habrá presencia cuando hay sufrimiento. Y si contemplamos por qué nos cerramos, por qué huimos, o por qué respondemos con la respuesta que tengamos, y puede haber otras. Hay quienes inmediatamente quieren solucionar, ¿no? Y dejan de enfocarse en el sufrimiento o en la persona y ya van a las condiciones externas y vamos a intentar corregirlos. Que a veces comunica a la persona que sufre que, pues tú no eras capaz de hacerlo, pero yo sí, yo lo hago. Que aumenta a veces su sufrimiento. Y si miramos qué es que nos lleva a aplicar estrategias torpes o hasta dañinas, es principalmente una especie de carencia o miedo de no ser capaz, de no poder estar aquí con tanto sufrimiento, una carencia donde no sentimos que tenemos con qué. Y algo que se nota, que se menciona mucho en este espacio y en otros, que cuando sentimos que no tenemos con qué, sentimos cierta carencia, muchas veces es porque no
hemos recibido el cuidado, el acompañamiento o la compasión que necesitábamos. Sentimos una escasez. Y esto también es una dinámica que se manifiesta en forma más burda, donde alguien te expresa su sufrimiento y lo comparas con tu sufrimiento, sin expresarlo a voz. Bueno, a veces sí lo expresamos a voz alta, ¿no? Como, sí, pero yo también, ¿no? Y convertimos sufrimiento en competencia, con esta idea de que pues yo no puedo darte la compasión o la presencia que buscas porque yo no he recibido yo. Primero dame a mí, después yo te doy, ¿no? Y estas raíces de las respuestas torpes al sufrimiento propio y ajeno se solucionan el camino budista, se solucionan a través de una práctica que es la práctica de Tonglen. Tonglen, que tiene sus raíces en el siglo VII, VIII, en un monje indio que se llama Shantideva, que fue quien primero empezó a escribir sobre la práctica, que seguramente tuvo raíces transmitidas orales previamente. Y es un método cuya base es el reconocimiento que al fondo del sufrimiento, al fondo, hay una sensación de separación, de estar separado de otras personas, de no estar profundamente vinculadas con otros. Y si miramos nuestros momentos de sufrimiento realmente terrible, yo creo que es casi garantizado que hubo una sensación de estar ahí sola o solo con el dolor, que nadie entiende, nadie ve, nadie conoce, y nadie más realmente está dentro de la situación o dentro de la experiencia de la situación con nosotras, nosotros. Y aun cuando tenemos otras personas, si nuestro modo de orientarnos, posicionarnos o interactuar es desde una sensación de estar yo aquí y esta otra persona allá, donde nos manejamos como dos entidades aislados, la base afectiva de conexión no se establece suficientemente. La base afectiva que sana y nos ofrece una estrategia potente, eficiente y muy sanadora cuando hay sufrimiento es responder a través de la compasión. Compasión, sentir con. Pasión, sentir, experimentar con. Y esto inmediatamente nos puede dar algo de miedo, que no queremos experimentar su sufrimiento. Si ya tengo sufrimiento, ¿por qué quiero experimentar más? Y hay un descubrimiento que podemos hacer cuando realmente miramos con mucha honestidad nuestras experiencias, es que el sufrimiento al compartirse se hace más ligero. Cuando realmente sabemos compartir sufrimiento. Compartir nuestro sufrimiento. ¿Cómo compartir nuestro sufrimiento sin abrumar a otras personas o sin convertirles en herramientas de nuestro uso? La práctica de Tonglen nos permite conectar con otras personas y compartir nuestro sufrimiento con ellas
es a través de en los momentos de sufrimiento, cuando sentimos esto es muy pesado, esto es muy fuerte, esto es muy difícil, abrimos la mente intencionalmente, no huyendo de la situación, reconociendo, yo estoy viviendo esto es lo que tengo aquí, tengo el sabor en mi boca, amargo, o tengo en mi cuerpo, en el lugar donde sea, la sensación de ese sufrimiento, y yo no soy la única persona que lo tiene. Y arraigándonos en la realidad de nuestra experiencia, no ausentándonos de nosotras mismas o mismos, no abandonándonos, manteniéndonos aquí, permitimos que el mundo nos acompañe. El mundo que conoce el tipo de dolor que tenemos. Y he estado estos últimos días, ayer y hoy, con algún tipo de gripa o algo. Quizás escucha mi voz medio raro. Y especialmente ayer tuve fiebre y solo quise dormir. Y cancelé las reuniones que pude cancelar, algunas no pude. Así que me esforcé para estar presente. Y en el momento de poder dormir tengo a cargo un perrito muy noble, muy hermoso, viejito, que requiere atención todo el tiempo. Se angustia, ya no tiene las capacidades que tuvo previamente, no puede caminar bien, se cae, se siente frágil, se asusta por su propia fragilidad, no puede levantarse de la cama, camina, te levanta, yo interrumpo lo que estoy haciendo, lo levanto, camina un poquito, que le encanta explorar, y en cierto rato se mete en una esquina, no se puede retirar, o se cae, y queda ahí llorando, y necesita que alguien se levante y le ayude, ¿no? Y le dé acompañamiento para que sepa no está ahí, no está desprotegido solo. Y estando en esta situación ayer como muy fuerte, ¿no? No poder descansar cuando sabes que lo que necesitas para poder continuar es descansar y no puedes. Y esto fue el momento para mí de reconocer cuántas madres solteras viven lo mismo. Tienen que trabajar, tienen que cuidar a sus hijos, hijas o hijas y se enferman. Y abrir la mente y contemplar, y esta es la práctica de Tonglen, no desconectar de tu experiencia, sino reconocer que no es únicamente tuya, no es algo personal, no es algo que el universo usa para castigarte. Y aquí parte de lo que estamos haciendo con la práctica de Tonglen es cambiar la narrativa. Y esto es un comentario interesante que escuché y que creo que para todas las personas adentrándose en la práctica de Tonglen es interesante. ¿Cuáles son mis narrativas cuando sufro? ¿Qué son los cuentos que me cuento? ¿Y cuál es el rol de estos cuentos en aumentar o disminuir mi sufrimiento? ¿Es el cuento de autopena y pobre de mí, donde me siento más aislada, más desconectada? ¿O reconozco, y esto no es disminuir el sufrimiento propio, no estamos comparando con el sufrimiento de otras personas y diciéndonos no te quejes tanto que nada más tienes un perro, no tienes 3 hijos. No es para disminuir, ¿no? Y por esto Tonglen es una práctica que requiere, ¿no?, estar como aplicando y viendo y ajustando. Por esto es un curso de formación en cómo hacerlo. Pero esta práctica de Tonglen nos permite estar presente con lo que tenemos, sabiendo que yo tengo que hacer en este momento.
Lo que hago es abrirme y conectar con las otras personas, otros seres que yo sé han vivido, están viviendo o vivirán algo muy parecido. Y cada circunstancia es única, es cierto. Ninguna situación, siquiera dentro de la vida de una persona, se repite idénticamente. Pero tenemos palabras para las formas de sufrimiento. Tenemos palabras para las experiencias, las respuestas afectivas. Y una palabra quiere decir que toda la comunidad lingüística sabe qué es. Y sabemos qué es porque lo hemos vivido. No es saber qué es como el Polo Norte. Teóricamente sé qué es. ¿Tristeza? Eso sí sé qué es. Tengo un referente personal, muy personal. Así que cuando tenemos una enfermedad, conectamos, acompañamos a las otras personas que probablemente se sienten solas y aisladas y no vistas en su sufrimiento. Y tomamos una decisión consciente. Aquí estamos tomando las riendas de nuestras propias respuestas y de nuestra propia experiencia. No voy a quedarme aquí movida, asustada, tambaleada o sintiéndome sola con mi experiencia, sino reconozco que ya es una experiencia compartida. No exporto mi sufrimiento. Me reconozco entretejido en una gran red de humanidad o de seres no humanos que también sufren por enfermedades, por miedo, por vulnerabilidad, por impotencia, por la vejez. Me reconozco parte de esta comunidad. Esta es la base de establecer conexión. Y con solo establecer conexión vas a ver que algo pasa. Esta parte del yo, pobre de mí, ya no está vigente, no se sostiene frente a la empatía que se genera con una acción intencional mental de contemplar e imaginar dónde más en este planeta puede haber personas viviendo esto. Me siento con fiebre, cansada, pues en Mozambique, ¿cuántas personas tienen esto? En Lima, ¿cuántas personas así? ¿No? En Hamburgo, ¿cuántas personas así? En cada esquina. Y definitivamente en la ciudad donde vivimos, ¿cuántas personas? No estamos solos. Y esto activa la capacidad humana de empatizar, que es una base para conexión. Esto es el primer paso. Antes de pasar al siguiente paso, quiero retomar esta aplicación y este punto de inicio para la práctica de Tonglen en muchos casos, que es, a veces sentimos que no podemos hacer esto. No tenemos los recursos internos para hacer la práctica de Tonglen porque tenemos sufrimiento propio no atendido. Traumas. Y cualquier tipo de trauma una persona han vivido muchísimas personas. Hace como una década que hicimos un retiro de Tonglen en México, que este año vamos a hacer otro retiro de Tonglen, pero en Argentina. Cuando hicimos este retiro en México,
pusimos una hoja grande, cartulina creo que se llamó, y alistamos los grandes sufrimientos. E invitamos a la gente cuando nadie más miraba y dar una palomita en todos los sufrimientos que han vivido. Y éramos creo que 90 personas y hubo tantas palomitas de abuso. La mitad de las personas lo habían vivido. Y tenemos formas de sufrimiento que no se habla, que son tabú de hablar o que son tan dolorosos o que se han metido completamente indebidamente con vergüenza, ¿no? Que alguien nos ha comunicado, no se lo digas. Y saber a ciencia cierta que yo en este cuarto no soy la única. En este barrio no soy para nada la única. En esta ciudad, si juntáramos todos que hemos vivido el trauma que yo he vivido o algún sufrimiento que yo he vivido, si nos juntáramos solo de este pueblo o ciudad donde vivo, necesitaríamos el auditorio más grande para caber y quizás no caberíamos. Y no se nota porque vivimos nuestras experiencias de sufrimiento de forma muy aislada, ¿no? Y además tenemos este otro factor del condicionamiento, que a veces el sufrimiento en ciertas culturas, el sufrimiento, si expresas que sufres, es como eres débil, ¿no? Como manifestar que algo te duele, como te hace vulnerable a algún tipo de juicio, ¿no? Dependiendo de las normas. Esto es otro factor que impide que conectemos y reconozcamos. Claro que sí somos muchos, es que no lo hablamos. Y ahora, sin hablarlo, uno puede saberlo y mentalmente conectar. Pero en el caso de esta práctica, en el caso de traumas que tenemos, o en el caso del trauma, en un sentido trauma, un uso de la palabra trauma que cada ser humano ha vivido, que es haber sido criado por personas falibles. Quien fuera que nos crió, quien nos cuidó cuando éramos pequeños, pequeñas, pequeñes, esta persona fue muy imperfecta porque fue un ser humano. Y no tuvimos el discernimiento o el cerebro desarrollado para detectar, esto no es por mí, no es por mi culpa, es que mi mamá está súper cansada y enferma y por esto me habla tan fuerte. O mi papá está agotado con luchar para, ¿no?, algo y por esto está tan ausente. Lo que fuera que tenemos aquí deja heridas. Y estas heridas que cada persona aquí, y lo digo porque sé que cada persona trae alguna herida de ahí, normalmente no atendida. Esta práctica de Tonglen nos permite atender estas heridas, porque se puede dirigir la misma práctica no a personas ajenas que están compartiendo algo que ahora sentimos, sino podemos dirigir la práctica hacia la persona que éramos, la niña o niño o niña que sufrió, que no recibió lo que necesitaba. Y ahí entra la parte de dar y recibir. Nosotros que sabemos que necesitábamos, mirándonos en nuestro momento de sufrimiento más agudo en la vida y contemplamos qué me hubiera ayudado, qué me hizo falta. Si nos preguntamos, solo nosotros sabemos. Y sabemos, si nos ponemos a pensar, sabemos.
necesitaba un abrazo. Necesitaba alguien firme para decir, para. Necesitaba cariño. Lo que fuera que necesitaba, sabemos. Y a través de esta práctica, visualizamos la persona que éramos en este momento tan necesitado y le damos lo que necesitaba. Y nos miramos, esta niña o niño, recibiéndolo. Y mantenemos ahí en la visualización, dando todo lo que necesitó, todo lo que quisiéramos haber tenido, toda la fortaleza que tenemos ahora, todas las estrategias que tenemos ahora, toda la claridad, toda la ecuanimidad, toda la compasión, le ofrecemos. Y esto es la parte de dar. Lo que recibimos es su miedo, es su sensación de estar desprotegida, abandonada, rechazada, confundida, lo que fuera. Y tomamos. Tomar y dar. Y esta es una de las aplicaciones. La práctica de Tonglen se puede aplicar a un gran rango de situaciones. Uno es de integrar las partes vulnerables que tenemos, que no sabemos relacionarnos con esta niña desprotegida o este niño, que hasta no queremos vernos así. Y así propagamos este abandono. Mantenemos a este niño o niño abandonado ahí, tirado, olvidado, no visto. Es una increíble sanación tomar estas situaciones. Y esto es algo que requiere cierta contención o cierto acompañamiento al inicio. Por esto Tonglen es una práctica que preferimos hacer en grupo, en un espacio seguro, en un curso estructurado o un retiro, un espacio protegido, porque se remuevan cosas y requiere cierta seguridad para poder hacerlo, pero tomar estas situaciones no resueltas con una práctica, una visualización y ver a esta niña o niño. Realmente deja que se sienta vista, que se sienta protegida, protegido, sostenido. Es un proceso de integración muy, muy fuerte. Y cuando empezamos a solucionar nuestra propia escasez de compasión, porque esta es una práctica de manifestar compasión, para nosotros, nosotros mismos en este caso, empezamos a sanar la escasez que tenemos o la carencia donde no recibimos lo que necesitábamos. No vamos a poder regresar en el tiempo y forzar nuestra abuela, nuestro papá, nuestro tío de portarse diferente. Pero podemos cuidarnos a través de esta práctica. Es una de las aplicaciones. También en cualquier momento que estamos viviendo otra situación difícil, esto es algo que nos permite mantenernos presentes con lo que hay. Porque no es nada más estar aquí ahogándome en sufrimiento, sino yo sé qué hacer. Cuando viene sufrimiento, yo sé qué hacer. Y cuando en estos momentos lo que hay que hacer, hago, que es abrir mi conciencia a otras personas o otros momentos también en mi vida cuando lo viví, generar esta conexión que ya empieza
a dar un giro a esta sensación de yo, pobre de mí, aquí, de estar como descuidados, olvidados, no vistos. Nos hacemos presentes y generamos esta sensación de conexión, y a través de esta sensación de conexión, ahí pasamos a la siguiente etapa de la práctica de Tonglen, que es donde empezamos a tomar y dar. Y tal como hacemos con nosotras mismas, la versión previa de nosotros, este momento de trauma, de donde reconocemos que se dejó secuela, que queremos sanar, o queremos poder estar en relación con esta parte de lo que somos, para ser personas más íntegras e irlo sanando, justamente porque la capacidad de mantenernos presentes con nuestro sufrimiento es clave para poder hacernos presentes para el sufrimiento de otras personas, de forma conectada. Es muy fácil usar el sufrimiento de otra persona para cambiar de canal y escapar del tuyo. Y esto es usar la persona para nutrir tu sensación de ser capaz, de ser fuerte, de yo no sufro, es esta persona que sufre, pobrecita, le voy a acompañar. Esto no es conexión. Es explotación, para ser muy franca. Quizás mejor que abandonarla por completo, y a veces no. A veces, ¿cómo dejamos que la otra persona se sienta cuando medio acompañamos, pero realmente estamos poniéndonos en una posición superior y sintiendo que yo no tengo tantos problemas como esta otra persona? Es un menosprecio. Y yo creo que las personas también perciben. Tú quizás en tu experiencia has estado con alguien que dice que te acompañaba, pero, ¿cierto? Que te hace sentir como, no, pues tú necesitas ir a terapia porque tú eres muy grave, ¿no? Este tipo de comunicación de diferentes formas que puede haber. Y no que quizás es cierto que ir a terapia le haría bien, pero en este momento de sentirse como en sufrimiento y dolido, que alguien dice tu problema es muy grande y necesitas un profesional, a veces es fuerte, ¿no? Mientras en conexión, de hacer que la persona se sienta vista, no solucionada, no analizada, no juzgada, no evaluada, sino vista, y que su dolor realmente te llega y estás ahí con ella. Y si podemos ver nuestra experiencia y ver que las veces que hemos recibido esto, y ojalá todo el mundo haya vivido momentos como esto, quizás no, pero los momentos en que alguien realmente nos vio y se hizo presente a nuestro lado, no enfrente solucionando, no encima juzgando, sino realmente se puso a nuestro lado y nos acompañó, sabemos que esto realmente alivia tremendamente el picor del sufrimiento, ¿no? Y esto es donde se ve que el sufrimiento compartido se hace más ligero, ¿no? Y esta capacidad esencial de saber acompañar a nuestros seres queridos o a personas desconocidas. ¿Cuántas veces hemos cruzado camino con alguien que estaba sufriendo y estábamos distraídas o estresadas o abrumadas, y sabemos que nos hubiéramos detenido 3 minutos, ¿no? Y no lo hicimos. ¿Cuántos perros quedan en la calle por
porque pues no lo vimos, ¿no? Y esto de no ser visto en nuestro sufrimiento es realmente es una espina que llega dentro de una herida muy profunda y exacerba la situación. Y un comentario que he compartido en diferentes momentos aquí se me hace bastante relevante, que conocí un amigo, tengo un amigo mexicano que fue secuestrado, 19 días secuestrado, luego le soltó y me comentó que uno de los que le estaba como vigilando, un joven, que él es budista y intentó como no demonizar a la otra persona y también como hacer una conexión humana. Y él tuvo esposas, este amigo, el cuidador tuvo pistola, tuvo todo el control, todo el poder. Y cuando el amigo intentó decir algo, conectar de alguna forma, este joven le dijo: yo ya sé quién tú eres. Tú eres de aquellos que pasan en sus coches y ni nos miran. Que el joven había vivido en situación de calle y había vivido este tremendo trauma de no ser visto en una situación tan tremenda y ver que gente con tantos recursos te pasan y ni nada. Y lo estaba contemplando después con alguien y me dijo que han habido estudios diciendo que la parte que más lastima a las personas en situaciones de calle es la sensación que a nadie le importa. Así que la capacidad de mantenernos presentes, de ver sufrimiento, de no tener miedo. Y esto no quiere decir que vamos a solucionar todas las vidas de las personas, pero les vamos a ver. Vamos a poder estar presentes con ellas en sus situaciones, por lo menos mirándoles en los ojos, diciéndoles algo, tratándoles con respeto. Cosa que normalmente no podemos hacer porque no podemos mirar tanto sufrimiento. Porque nos hace sentir incómodos, porque nos confronta con nuestra impotencia o nuestra culpa por tener cuando otro no tiene. Nos confronta con nuestros temas, cuando sería tan sencillo soltar esto. Tener la práctica de Tonglen, me hago presente. Y haciéndonos presente con esta base, ahí sí pasamos a la siguiente parte de la práctica, que es ofrecer. Y ofrecemos mentalmente, de corazón, enviando con las visualizaciones que están descritas en las meditaciones, en las salas de meditación de Dharmadhata, en el curso, en retiros, estas prácticas, estas visualizaciones, ofreces lo que necesitan. Y tomas esta postura valiente de estar dispuesta de tomar para que esta persona no tenga que vivirlo, a través de una aspiración, ¿no? Y este siguiente paso, el siguiente paso de tomar y dar en la práctica de Tonglen, creo que realmente es algo que se requiere el acompañamiento en grupo. Pero tener a la mano una estrategia. Y para tener una herramienta a la mano, no podemos nada más agarrar una herramienta que nunca hayamos practicado o utilizado o aplicado. Requiere que lo
estrenamos, lo intentamos, como agarrar un martillo y dar a algunos y una vez llega, otra vez no llega, tercera vez llega a tu dedo pulgar, ¿no? Pero estarlo entrenando, porque tener una estrategia a la mano en la vida nos va a capacitar para realmente vivir de otra forma, de trabajar lo que nosotros tenemos que trabajar, las cosas que sabemos que andamos cargando. Y no queremos saber que andamos cargando, pero sí sabemos que andamos cargando ciertas cosas. Trabajarlas para no estar limitadas por ellas. Y activar esta capacidad latente humana de poder conectar a través de la compasión, a través de la empatía, y ya con esto haber dadonos otro cuento, otra narrativa, otra manera de relacionarnos con el sufrimiento propio y el ajeno. Y yo podría proponer como tarea, sé que tiene muchas tareas, pero una tarea de estar atenta a un momento de incomodidad, alguna situación que te incomoda, y recuerda, solo recuerda las otras personas que también viven, han vivido o vivirán algo parecido. Y nota cómo cambia tu experiencia de la situación. La alquimia de la conexión y la compasión. Deja que empiece a hacer su transformación en tu vida.